cómo uno poco a poco va reconstruyendo todo ese entramado que es el concepto que tenemos de la vida, cómo recupera su autoestima, cómo vuelve de nuevo a vivir y a ser feliz. La piedra gris, que es esa técnica que utilizamos cuando necesitamos alejarnos del narcisista o necesitamos mantener una distancia emocional, porque igual debemos verlo, debemos convivir con él, como ocurre, por ejemplo, con una madre, cuando uno tiene una madre narcisista y uno ya es adulto y puede alejarse relativamente, pero quiere continuar con manteniendo el contacto con ella, o cuando se trata de un vecino, cuando es una pareja que tiene hijos de por medio e igual necesitan verse periódicamente. La madre narcisista, el top ventas de los últimos meses, excepto el mes pasado, que fue el libro de Picasso el que más se vendió. La madre narcisista está batiendo todos los meses los récords de ventas, y está siendo el gran bestseller de la colección. Una sorpresa para mí, porque jamás imaginé que este sería el libro más destacado. Siempre pensé que el hecho de la madre narcisista era algo bastante minoritario, ¿no? Entre el conjunto de todos los narcisistas, la parte que es madre es pequeña, ¿no? ¿Cómo reconocer a un narcisista? Una de las grandes preguntas que siempre me hacéis en el canal. ¿Qué rasgos son los que lo identifican? ¿Cómo diferenciar a un narcisista de otras patologías, de otros trastornos, como la psicopatía, la sociopatía y la dependencia emocional, que es precisamente el caso que hoy estamos descartando? De siempre la dependencia emocional tiene mucha influencia en el hecho de que las víctimas permanezcan al lado del narcisista. Hoy vamos a tratar de esas otras causas que no tienen que ver con la dependencia emocional. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la dependencia emocional. Hemos explicado que la dependencia emocional no es amor, es otra cosa diferente, es una adicción. Y hoy vamos a tratar de esas otras causas que no son la dependencia emocional. También recordaros que tenemos el libro de Picasso, un libro que se está vendiendo muy bien. El mes pasado fue número 1 en ventas. Es una biografía del famoso pintor desde una perspectiva psicológica. Aquí analizamos sus conductas narcisistas, analizamos cómo es su vida. Es una biografía en la que vamos recorriendo desde su nacimiento hasta su muerte, todas esas fases por las que pasó, todas esas personas a las que maltrató, a las que humilló, todas esas parejas que tuvo. Fue un hombre muy promiscuo, es la palabra más adecuada, ¿no? Porque tuvo una infinidad de relaciones de todo tipo con muchísimas personas. Incluso se sugiere en algunos momentos por parte de algunos biógrafos que tuvo relaciones homosexuales, o sea que prácticamente tuvo todo tipo de relaciones a las que siempre les imprimió ese carácter narcisista que él tenía, ese carácter abusador, humillador sobre todas las personas con las que se relacionaba. Es un libro muy fácil de leer, muy entretenido para leerlo, no es ni muy técnico ni se centra demasiado en la pintura. Se cita, por supuesto, la pintura y se establece una relación entre la psicología del personaje y su obra pictórica, pero sobre todo se centra en el aspecto humano. Bueno, amigos, este es más o menos esta presentación de estos libros. Ya sabéis que para acceder a estos libros simplemente tenéis que entrar en la plataforma Amazon y escribir Antonio de Vicente en la parte superior, en el buscador, y ya está. Dais ahí y os lleva a la página donde están mis libros. Hay ocasiones en que no aparecen en primer lugar, y eso es debido a que en primer lugar suelen aparecer las publicaciones que son de pago, los que pagan promociones para figurar ahí en los primeros sitios, aunque hoy en día por las ventas tan altas que están teniendo igual empiezan a aparecer ya en los primeros lugares, ¿eh? Pero de todas formas, si no están en la primera fila, están en la segunda o en la tercera. Pero vamos, estos últimos días, las veces que lo he comprobado, figuraban prácticamente en la primera fila, debido a que se están vendiendo muy bien y también eso lo prima la plataforma Amazon. Bueno, seguimos saludando por aquí. Chaparrita, buenas noches, doctor, desde San José, California. Chile, ¿cómo está don Antonio? Buenas noches, como siempre acá esperando. Silvia Amor, hola, doctor Antonio de Vicente, buenas noches. Mis cariños desde Buenos Aires, muchas gracias, Silvia.
Chaparrita, muchas gracias por sus terapias. Adela Castro, doctor, una pregunta. ¿Por qué me dio miedo antes de descartarlo? Sentía que él me iba a hacer algo malo. Bueno, pues da miedo porque uno está atemorizado. O sea, cuando uno ha vivido durante un periodo de tiempo más o menos largo, ha vivido esa situación de acoso, de vejación, de humillación, por supuesto que uno tiene miedo que esa violencia que ya conocemos del narcisista le pueda provocar un descontrol y que al final represente un peligro para nosotros. Aparte de ese miedo que se puede llegar a sentir por no saber cómo puede reaccionar el narcisista en esas circunstancias, también se produce un cierto vacío porque nos quedamos sin, aunque es una experiencia negativa, igual es la experiencia que llenaba nuestra vida y cuando nos quitan esa experiencia terrible, lo que ocurre es que se siente un enorme vacío. Todas las víctimas de narcisistas, una de las cosas, o casi todas las víctimas de los narcisistas, una de las cosas que relatan es que cuando se alejan del narcisista sienten un enorme vacío, como que por dentro se hubiera desaparecido todo, no saben qué hacer, no saben qué dirección seguir, se sienten perdidas. Por eso es en parte la razón de este canal, de tratar de ayudar en esos momentos tan difíciles que se pasan en esas circunstancias. Eso es algo normal, ese temor, porque también el narcisista trata de infundir ese miedo, ese temor sobre las víctimas para que de esa forma no se alejen. O sea que muchas veces uno tiene que asumir ciertos riesgos, tiene que tomar esa decisión, incluso sabiendo que está sintiendo ese miedo, ese temor a que pueda ocurrir cualquier cosa mala, ¿no? Chile, ¿cómo evitar y controlar una disonancia cognitiva y no ser tan débiles con seres narcisistas? Están por todos lados. Bueno, la disonancia cognitiva sobre todo se puede solventar o se puede solucionar con la reflexión, con el análisis de las situaciones, con la introspección. La disonancia cognitiva siempre hemos explicado que se produce cuando la víctima ha creado una imagen muy buena, una imagen maravillosa del narcisista que se forma en ese momento del enamoramiento narcisista. Ahí la víctima crea una imagen de una persona maravillosa, de que es su príncipe azul, que es una persona que la quiere, una persona completamente correcta, honrada, recta. Y lo que ocurre es que cuando empieza a percibir que eso no es así, cuando empieza a percibir los abusos, las humillaciones, los desprecios, como no le cuadra que una persona de esa manera, que esa idea que ella tenía, actúe de una forma tan vil, tan mala, lo que ocurre es que trata de buscar explicaciones. Eso es lo que llamamos la disonancia cognitiva. En la mente, en la persona, no puede existir, no pueden existir las disonancias, no pueden existir las incongruencias. De forma que la persona lo que trata es de solucionar eso buscando explicaciones, buscando la manera. Tenemos por aquí una mosca que me está molestando. La manera de solucionar esas incongruencias y esa situación. ¿Cómo se soluciona todo esto? Pues se soluciona en parte haciendo una introspección, analizando la vida de uno con el narcisista, escribiendo una historia de lo que está ocurriendo, llevando un diario en donde se reflejen todas esas actuaciones, de forma que la víctima al final se dé cuenta de que realmente el narcisista le está haciendo daño, realmente el narcisista no es ese ser maravilloso que había idealizado, sino que el narcisista es un abusador, es un perpetrador, es un ser malvado que le trata de hacer daño. Cuando al final la persona rompe esa disonancia cognitiva en el sentido de que se da cuenta de la realidad, sobre todo rompe esa imagen que se había creado del narcisista, esas ideas de que el narcisista la ama, de que el narcisista la quiere, de que el narcisista busca su bien, en el momento en que rompe esa imagen ya las justificaciones ya no son necesarias, uno ya empieza a entender la realidad. Por eso siempre decimos que la víctima del narcisista necesita tocar fondo, como dicen en Alcohólicos Anónimos, que el alcohólico necesita tocar fondo para desde ahí renacer. Con las víctimas del narcisista ocurre exactamente lo mismo. Necesitan tocar fondo en el sentido de llegar a la conclusión
de que realmente el narcisista no la ama. El narcisista es un ser malvado que se quiere aprovechar de ella, que la está utilizando para obtener su combustible narcisista, que disfruta cuando la maltrata, que disfruta cuando la humilla, que todo eso es algo programado y es algo intencionado, que no ocurren las cosas por azar, que no es porque el narcisista esté mal, no es porque tenga mal carácter, no es porque esté en una situación complicada por el estrés, por todas esas justificaciones que se buscan, no es por culpa de la víctima tampoco, sino que es simplemente porque se trata de un ser malvado, de un ser trastornado, de un ser que lo único que busca es hacer daño y provocar dolor. En el momento en que la víctima se da cuenta de eso, automáticamente desaparece la disonancia cognitiva y lo que aparece es una persona que tiene la resolución, la idea, la fuerza, la energía para terminar con esa relación, para aplicar el contacto cero y para salirse de ahí. A lo mejor tiene que solventar primero una serie de problemas como los que vamos a ver hoy precisamente, como estas 5 circunstancias que vamos a ver hoy, que explican por qué la víctima no se aleja del narcisista cuando ya se ha dado cuenta de que realmente es un ser malvado, cuando esa disonancia cognitiva ya se ha roto, cuando ya no existe esa imagen idealizada. Hoy vamos a explicar precisamente esas 5 razones de por qué la víctima no se aleja del narcisista. Espero que van a ser de ayuda para las personas, porque también vamos a analizar un poco cómo tratar de destruir esas situaciones, cómo tratar de solventar esas situaciones, esas 5 circunstancias de las que vamos a hablar. Adela Castro dice, les recomiendo todos estos libros, a mí me han ayudado mucho. Eva Vázquez Peña, buen día doctor, aquí son las 12:35, cansada pero con gran interés en escucharle. Bueno, muchísimas gracias, la verdad es que tiene un mérito tremendo el estar a estas horas de la madrugada para América en la noche, cansados de toda una jornada de trabajo, de esfuerzo, y estar aguantando ahí a las 12:35, y lo digo yo que me acuesto a las 10 de la noche o a las 9:30, ¿no? Entonces el esfuerzo y el sacrificio que supone esto, la verdad es que es admirable y a mí me llena de satisfacción, ¿no? El que estéis ahí escuchándome. Floris Sabao, muy interesante, la verdad. Me pregunto muchas veces cuando lo miro qué es lo que me mantiene a su lado, porque en el fondo sabes que tienes que huir a pesar de que de todo sigues y sigues. Bueno, hoy vamos a hablar de 5 circunstancias, ya digo, aparte de la dependencia emocional. Una de las grandes explicaciones de por qué las víctimas siguen al lado del narcisista es la dependencia emocional, por eso le hemos dedicado un libro para tratar de explicar que la dependencia emocional no es amor, sino que es dependencia y cómo uno puede salir de ella. Hoy vamos a hablar de otras 5 causas diferentes que no son la dependencia emocional, cuando una persona ya, como se suele decir así vulgarmente, ya se ha caído del guindo, ¿no? Ya se ha dado cuenta de realmente en qué situación está, pero así todo no puede alejarse del narcisista. Hola, saludos desde Texas. Aquí disfrutando este episodio y el clima otoñal, echándole ánimo a la vida, que es hermosa, sin narcisistas cerca. Bueno, hay que tener siempre claro que la vida es hermosa en todas las circunstancias. Lo que ocurre es que, como pasa con el clima, ¿no? Con el sol, sabemos que el sol está ahí, que la vida es maravillosa, pero hay veces que vienen las nubes de tormenta y nos tapan el sol y no nos dejan verlo, nos sumen en la oscuridad. Es exactamente lo mismo que ocurre con las víctimas de los narcisistas. No es que la vida deje de ser bella, no es que la vida deje de ser maravillosa, que lo es. Lo que ocurre es que vienen unos nubarrones, que es esta personalidad tóxica que entra en la vida de las personas y que la oscurece. Por eso lo que hay es que alejarse de ahí, hay que buscar otros sitios en donde no esté esa tormenta, donde no estén esas nubes negras, alejarse para salir a un sitio en donde el sol esté despejado, donde podamos recibir de nuevo ese maravilloso sol que siempre está ahí arriba. Lo que pasa es que hay muchas ocasiones en las que no lo podemos ver. Hola, el universal líder movimiento, Antonio, ¿por qué el narcisista siempre dice que tiene razón? Unos pueden ver que está haciendo algo malo, dice que ellos que no se dan cuenta. Bueno, el narcisista sí se da cuenta, sabe perfectamente cuando está equivocado y cuando no. Lo que ocurre es que siempre quiere tener razón, siempre tiene el miedo de que si pierde la razón, de que si cede en ese aspecto, que va a perder el control de las circunstancias.
El narcisista, lógicamente, cuando algo es verde y cuando es negro, y eso el narcisista lo puede ver perfectamente. Lo que ocurre es que él tiene esa idea de que si cede en una pequeña cosa significa que va a ceder en todo y significa que va a perder el control de la situación. Aparte de que como se cree superior, cree que su palabra es mejor que la de los demás y que su opinión es mejor que la de los demás. Por lo tanto, piensa que son los otros los que tienen que ceder y que él no debe ceder por nada, ¿no? Adela Castro dice gracias por los consejos, el Universal. Antonio, ¿por qué el narcisista no agradece? Uno pueden hacer un favor hoy y mañana dice que no lo ayude. Bueno, por esa misma razón, porque él se siente merecedor de todo lo que las personas hacen por él, pero merecedor en el sentido de que no tiene por qué devolver el favor, no tiene por qué dar las gracias, no tiene por qué sentirse agradecido porque la gente esté a su disposición o esté tratando de ayudarlo, porque según él, desde su punto de vista, esa es la obligación de ellos y por lo tanto, si es su obligación, no tiene por qué agradecérselo, ¿no? Helen89, saludos desde Los Ángeles, California. Laura Baena, buenos días desde Málaga. Como siempre, gracias por abrir mentes, profesor. Cuban Girl, estoy saliendo de una relación narcisista, estoy muy dañada y me está costando asimilar esta situación porque me ha sido infiel, sufrí abuso verbal y psicológico y me culpa de su infidelidad, es un monstruo. Bueno, siempre el narcisista es una actitud típica que cuando son infieles y la víctima se da cuenta de lo que está ocurriendo, suelen culpar a la propia víctima de lo que ha ocurrido, suelen echarle la culpa de que esa infidelidad está provocada porque ellos no han estado ahí o porque no han sabido comportarse o porque no les ha dado lo que ellos querían que le dieran. Siempre se trata de trasladar la culpa del propio narcisista a la víctima, ¿no? Para que sea la víctima la que sufra y ellos quedar como que son seres superiores y que la responsabilidad de todo es de la otra persona. Not Ali, salir de esa relación me ha costado, doctor, pero poner contacto cero a veces es difícil porque tengo 2 hijos con él y hay algo que no entiendo, me da nervios de escuchar la voz. Bueno, lo que ocurre es que cuando se dan esas circunstancias de abusos, de humillaciones, de todo esto, a veces se produce una aversión. La aversión normalmente es el rechazo hacia algo, ¿no? Esa aversión provoca ansiedad y esa ansiedad es la que tú estás sintiendo. Cuando tú oyes la voz de esa persona, automáticamente te produce una reacción. Es lo mismo que imagínate una persona que tiene miedo, por ejemplo, a volar, o una persona que tiene miedo a salir a la calle. Simplemente la idea de, por ejemplo, subirse a un avión, para la persona que tiene miedo a volar, automáticamente le provoca taquicardia, le provoca nerviosismo, le provoca angustia, ansiedad. Es una versión típica y clásica de la psicología. En este caso tú posiblemente tengas una aversión hacia este personaje. De todas formas, yo lo que te recomendaría es que aplicaras la técnica de la piedra gris. La técnica de la piedra gris es esa frialdad emocional que tenemos que mantener en los momentos en los que nos encontramos con el narcisista. Como explicas que estás separada del narcisista, pero tienes hijos con él, de forma que te ves obligada a verlo de vez en cuando, a hablar de vez en cuando con él, yo lo que te recomendaría es que aplicaras la técnica de la piedra gris, que es una técnica de frialdad emocional, es una técnica que hace que cada vez que tú te encuentres con el narcisista seas lo más fría posible, seas prácticamente como una piedra, por eso de ahí viene el nombre de la técnica, que mantengas una distancia emocional total y absoluta, que te ciñas exclusivamente a hablar de lo que es el tema de tus hijos y nada más, que no entres nunca en discusión. Si no eres capaz de lograr eso, que busques una persona interpuesta para que actúe, ya sea un amigo, un familiar, incluso hay centros de intermediación para esas circunstancias en las que a veces se produce violencia en esos encuentros, ya sea violencia física o psicológica. Así que yo te recomendaría que aplicaras esta técnica de la piedra gris. Helen, yo me alegro de estar lejos de esa madre narcisista. Ella solo con mirarla teníamos que entenderla. Era caminar en cascarones de huevo. Hoy sé que destruyen y menos la quiero ver. Cuban Girl, lo sigo desde Cuba, aquí casi la 1 de la mañana. Usted me ha ayudado mucho, bendiciones en su vida. Muchas gracias y un abrazo muy grande para Cuba,
que aparte de estos problemas que se tienen, también está atravesando otra serie de problemas con esta situación mundial que hay de inflación, especialmente en Cuba. Sé que está siendo muy dañina, que está causando mucho dolor y mucho daño, así que un abrazo muy grande a todas las personas de Cuba. Laura Jorrima, buenos días, noches a todos, saludos desde Holanda. Hola Laura, como siempre ahí al pie del cañón. Liz, saludos desde San José, California, bendiciones. Yo quería ser como usted, con esa comprensión de esos seres están mal de la cabeza. Bueno, muchas gracias. Lorda Pou, buenos días, buenas noches desde Barcelona, saludos. Hola Lorda, ¿qué tal? Muy bienvenida. Julieta Capuleto, buenas noches doctor Antonio de Vicente, desde Medellín, Colombia, acá a las 11:51, exhausta pero feliz y relajada, escuchando. No sabe cuánto me ayudó todo este tiempo, gracias de verdad. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí. Lo que hacemos desde aquí pues es eso, mandaros un aliento de ánimo, una fuerza contenida en estas palabras para tratar de ayudaros en esos momentos, esas circunstancias difíciles que las personas a veces a lo largo de su vida van atravesando. Como digo, todo esto no es más que un nubarrón que se ha puesto en la vida de las personas. Hay que tener siempre claro que más allá de las nubes está el sol y de que tenemos que caminar hacia el sol para poder ser felices y poder volver a disfrutar de la vida. Perla Gil, buenas noches Antonio y comunidad, excelente tema como siempre, hablando de esto, nunca agradecen, nunca piden perdón, son superiores según ellos y si al escucharlos la voz da urticaria. Perla Gil desde Argentina, sí, Perla, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bueno, el otro día estabas ya de nuevo por aquí. Bueno amigos, muchas gracias. Vamos a pasar al tema del que vamos a hablar hoy. Como digo, son 5 razones por las que las víctimas no se alejan del narcisista, pero aquí estamos excluyendo la dependencia emocional. La dependencia emocional, como he dicho, es la causa fundamental de que las víctimas no se puedan alejar del narcisista. Es un problema realmente grave, es una especie de adicción. Normalmente se confunde con el amor, la persona cree que está enamorada del psicópata, del sociópata, de cualquier persona tóxica. Incluso la dependencia emocional se puede dar en algún tipo de relación normal, que no sea una relación patológica. La dependencia emocional se puede dar también en cualquier tipo de relación habitual, ¿no? Es algo, lo que ocurre es que la persona que sufre esa dependencia emocional, lo que ocurre es que desarrolla una cierta adicción por mantener ese tipo de relación. La diferencia fundamental es que en las relaciones tóxicas es la persona tóxica la que provoca esa dependencia emocional, la que hace una serie aplica una serie de técnicas para lograr esa dependencia emocional. Aquí en este libro, que como os digo tenemos a la venta en Amazon, tenéis no solo el análisis de lo que es la dependencia emocional y la explicación de por qué no es amor esa dependencia, sino también cómo podemos salir de ella, qué es lo que tenemos que hacer para poder afrontar y superar esas circunstancias. Como os decía, hoy no vamos a hablar de la dependencia emocional, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo hacer frente a esas circunstancias. Hoy vamos a hablar de otras 5 causas que provocan que las víctimas no se puedan alejar del narcisista. En primer lugar, podríamos decir que es el sentimiento de culpa. La víctima ha desarrollado toda una vida en compañía, toda una vida o unos años o un tiempo determinado en compañía del narcisista o de la persona tóxica, y la persona tóxica sistemáticamente ha ido provocando un sentimiento de culpa por todos los problemas que había dentro de la relación. Aquí acabamos de ver un comentario de una persona que dice que el narcisista la hace sentir culpable constantemente, que incluso le es infiel y la culpa a ella de esa infidelidad, que la acusa de que ella es la razón por la que él termina siendo el infiel, cuando es algo realmente absurdo, porque uno es infiel porque uno decide serlo, no es porque nosotros siempre tenemos la opción de decidir hacer una cosa o no hacerla, y tenemos que saber las consecuencias de aquello que hacemos, por lo tanto debemos asumir esas consecuencias. Eso es lo que se llama ser responsable. Lo que ocurre es que el narcisista nunca quiere ser responsable, siempre trata de endosar la culpa a las otras personas, siempre trata de hacer
ver que son las otras personas las que provocan esas conductas negativas del narcisista. Sin embargo, cuando son conductas exitosas, cuando el narcisista consigue un logro, ahí nunca la responsabilidad es de los demás, sino que es toda de él y es él el causante de ese logro, ese triunfo que se ha alcanzado. Siempre sabe apuntarse a los triunfos y sabe echar a las otras personas la culpa cuando se cometen errores, cuando hay fracasos, ¿no? En este caso, la víctima se ha ido habituando, se ha ido acostumbrando a ser siempre la persona culpable, de forma que cuando vive en esa relación entiende, tiene un sentimiento de culpa si se aleja del narcisista, entiende que ella puede ser la persona que rompa la relación, lo ve no como que ella se aleja de una situación negativa, no como que ella se aleja de una situación en la que está siendo humillada, está siendo abusada, sino que tiene la sensación de que es ella quien rompe esa relación. Todo es causa de esa idea de que ella es culpable de todo, de que ella tiene que asumir todas las responsabilidades. Es una forma indirecta que poco a poco va trabajando el narcisista, esa de que la persona se sienta culpable, para hacerla sentir como que si se aleja de esa relación realmente es la persona que está, por ejemplo, en el caso de que tengan hijos, la madre o la persona que tiene que alejarse siempre va a tener esa sensación de que ella es la responsable y la culpable de que esos hijos sufran porque ella decide marcharse. Hay que tener bien claro que cuando uno toma una decisión de ese tipo no es responsable de nada, el responsable realmente es la persona que ha creado ese mal ambiente, es la persona que ha creado esa relación tóxica, es la persona que no ha cumplido con la parte que le correspondía de comportarse adecuadamente, por lo tanto es el narcisista el responsable de que uno tenga que alejarse, de que uno tenga que marcharse. Y aquí sí que hay que entender claramente que la responsabilidad es toda, absolutamente toda de él. Incluso cuando se trata de hijos, lo que hay que entender es que no puede existir ninguna culpa, porque para el hijo siempre va a ser un beneficio el hecho de que esa relación se rompa, el hecho de poder irse con la madre o quedarse con el padre, la circunstancia que sea, siempre va a ser preferible, siempre va a ser mejor a vivir en ese infierno diario que representa la convivencia con un narcisista, que representa la convivencia tóxica, la convivencia desestructurada, esa en donde la educación desaparece, la educación se sustituye por un esquema de abusos, de manipulaciones, de chantajes emocionales. Eso, por supuesto, es lo más dañino que puede haber para los niños, con lo cual cualquier otra circunstancia que se dé de alejamiento de la pareja, de ruptura de esa relación, va a ser maravillosa comparado con la situación en la que vive un niño, de ver cómo sus padres constantemente se pelean. Muchas veces el niño no tiene conciencia de quién es responsable y quién no es responsable, porque tampoco tiene por qué entender eso, ni tiene por qué juzgarlo. Un niño de 4, de 5, de 6, de 8 años no está capacitado mentalmente aún para poder tomar una decisión o entender esas circunstancias que ocurren, pero sí sufre todas las consecuencias de esa de mantener esa relación, de esa relación tóxica, en donde ya digo que los mecanismos que operan es la manipulación, la tergiversación, el abuso, el chantaje, y todo eso en realidad le está perjudicando en su educación. Por lo tanto, la víctima del narcisista nunca debe sentirse culpable de tener que alejarse de esa relación. Por eso muchas veces yo digo que siempre hay que tratar de escribir las cosas, porque cuando uno las escribe, las ve más fríamente, también uno puede buscar ayuda en amigos, en familiares, en personas que la comprendan, que no estén de parte del narcisista, o a ser posible que tengan distancia con el narcisista, para conversar con esas personas, para que le den una opinión externa, para que entienda un poco cómo es la situación. Y en esos casos es la víctima quien debe pedir esa opinión. Yo siempre digo que las personas de fuera no deben meterse porque pueden provocar reacciones contrarias, pero cuando es la persona narcisista, o sea, la persona, la víctima, quien está pidiendo ayuda, es cuando la persona que está próxima, el amigo, el familiar, ahí tiene que ayudarla, tiene que darle su opinión, tiene que motivarla, tiene que darle el apoyo necesario para poder salir de esas circunstancias. En segundo lugar, a veces las personas se mantienen en este tipo de relaciones tóxicas, relaciones narcisistas, por la presión social. Cuando hablamos de la presión social, hablamos del entorno.
hablamos de la familia, hablamos de los amigos, hablamos de todas esas personas que se conocen, hablamos, por ejemplo, del trabajo, de que una persona tiene miedo a que lo vean como una persona conflictiva porque tiene problemas en su vida normal. Hablamos de una familia que no comprende realmente lo que ha ocurrido. En general siempre decimos que el narcisista tiene dos caras. Una cara es la que muestra hacia su pareja, es la cara del humillador, del abusador, pero por otro lado tiene otra imagen muy diferente, que es la imagen que ofrece hacia afuera, que ofrece hacia los otros. Muchas veces la propia familia de la víctima no se da cuenta de lo que está ocurriendo, ve al narcisista como una persona maravillosa, que muchas veces es la imagen que proyecta el narcisista, de una persona cariñosa, una persona preocupada, una persona atenta, pero no son capaces de ver eso que está ocurriendo dentro de la relación. Y la víctima se da cuenta de eso que ocurre, se da cuenta de esa imagen que proyecta el narcisista, con lo cual cree que si ella rompe esa relación, si ella se va, se aleja, realmente todo ese entorno social se va a poner en contra suya, tiene miedo a esas reacciones de su familia, tiene miedo a esa reacción de los amigos, incluso de su permanencia en su puesto de trabajo, porque pueden calificarla como una persona conflictiva, como una persona inestable, como una persona alterada. Siempre insistimos ponemos un ejemplo, que es el de esas circunstancias en las que la propia familia de la víctima rechaza a la víctima porque la acusa de todo lo que está ocurriendo, porque el narcisista hábilmente ha sido capaz de ir transmitiendo una imagen de inestabilidad de esa persona, ha ido dejando mensajes subliminales, o a veces no tan subliminales, sino más descarados, más directos, en donde iba dejando mal a esa persona, en donde iba diciendo cosas que le perjudicaban. Es que esta mujer está loca, es que no hay quien viva con esta mujer, es que algún día voy a terminar marchándome, es que algún día voy a romper la relación porque no hay quien la aguante, porque está insoportable. Esos mensajes que va diciendo no a la víctima, sino que se los va diciendo a su familia, a sus amigos, a compañeros de trabajo. Esa imagen, como la dice una persona que teóricamente es una persona seria, una persona honrada, una persona muy correcta, pues la gente termina creyéndolo y la víctima se da cuenta de esa situación que ocurre, entonces se siente atada en esa relación, tiene miedo a confirmar eso que el narcisista iba diciendo, a dar esa idea de inestabilidad, de irresponsabilidad, de que rompe una familia, por ejemplo, esa idea tan absurda, ¿no? De que cuando una persona decide terminar esa relación, lo que está es rompiendo la familia y causando un daño a los hijos, cuando, como acabo de explicar, es exactamente lo contrario. No hay peor situación para los hijos que vivir en esas condiciones, que vivir en ese ambiente de guerra, de humillación, de ataques constantes. Es preferible romper esa relación, es preferible que cada uno se vaya por su lado para mejorar la vida, mejorar la calidad de vida de los hijos, que no vivan en esa perpetua guerra de unos contra otros, ¿no? Por eso la víctima tiene que tener claro que antes de la presión social, antes del qué dirán, antes del qué pensarán los demás, uno tiene que pensar en sí mismo, tiene que pensar en sus hijos, tiene que pensar qué es mejor para mí, puedo yo arruinar mi vida simplemente porque otras personas tengan una mala opinión de mí, simplemente porque el narcisista haya propagado determinadas ideas. Hay que ser valiente, hay que hacer frente a esas circunstancias, no hay que tener miedo al qué dirán, no hay que tener miedo a esa presión social que incluso muchas veces se ejerce por parte de nuestra propia familia. Hay que tener la confianza de que con el paso del tiempo todo se va a ir aclarando, al final se va a saber quién era quién, se va a saber quién era el responsable de esas circunstancias, quién era la persona tóxica y quién no, y uno debe tener sobre todo confianza en sí mismo. En todos estos casos es muy importante el tratar de desarrollar la autoestima, porque la autoestima es eso que nos va a dar esa fortaleza, lo que nos va a dar esa confianza, lo que nos va a dar esa autoimagen, esa disciplina que necesitamos para dar esos pasos, esa fuerza que necesitamos, ese coraje, nos lo va a dar la autoestima. En tercer lugar, el tercer miedo que tienen a veces las víctimas cuando se ven en esas circunstancias, ese miedo que tienen a romper esa relación, es el miedo a la soledad. Aquí influye sobre todo mucho todo el trabajo que ha ido haciendo el narcisista
por destruir las relaciones de la víctima. El narcisista desde un primer momento ha ido tratando de aislar a la víctima, ha ido tratando de romper sus relaciones con los amigos, de las relaciones con a veces los familiares, de las relaciones con compañeros de trabajo. Todo esto, la finalidad fundamental era ir aislando a la víctima para poder manejarla a su antojo, para poder hacer con ella lo que quisiera sin que pudiera recurrir a nadie externo que la ayudara, sin que la víctima tuviera ningún soporte de ningún tipo, el soporte social que es tan importante, porque somos personas sociables, somos personas que necesitamos la convivencia con otros. Cuando a la víctima se le va aislando de todo, al final la única persona que le queda es el narcisista, la única persona con la que puede hablar, la única persona con la que puede contar, la única persona a la que puede mirar es el propio narcisista. Y eso la aboca a una situación terrible, porque es precisamente el narcisista quien le va a hacer daño, quien la va a maltratar, quien la va a vejar. Al final la víctima se queda absolutamente indefensa junto con el narcisista. Eso provoca que cuando la víctima piense en la idea de alejarse, por ejemplo, de aplicar el contacto cero y romper esa relación, piense también, tenga esa sensación terrible de soledad. Hablamos siempre de ese vacío que le queda a la víctima cuando se aleja del narcisista. Parte de ese vacío es la soledad tan enorme que siente. En ese momento en que la persona, la víctima, se aleja del narcisista, ahí se da cuenta de que está totalmente sola, de que los amigos han desaparecido, se han alejado de ella por la presión del narcisista, porque ella misma, por tratar de mejorar la situación con el narcisista, lo ha ido provocando. A veces se ha comportado mal con sus propios amigos para tratar de alejarlos, para que no se inmiscuyan en su relación. A veces se ha alejado de su propia familia, no tiene relación a veces con sus padres, con sus hermanos, con nadie de las personas con las que ella había convivido de niña. A veces, en muchas ocasiones, ha dejado el trabajo o simplemente antes no tenía ningún trabajo, sino que se dedicaba a las labores del hogar. El caso es que esa persona, cuando toma la decisión de alejarse del narcisista, lo que le frena es ese terrible miedo a la soledad, decir, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién puedo contar? ¿En quién me puedo apoyar? ¿Quién me puede ayudar en estos momentos difíciles, en esta situación tan complicada que tengo que atravesar? ¿Cómo yo, en este caso vamos a poner un ejemplo, una mujer con 2 hijos, cómo puedo yo salir adelante si no tengo nadie que me pueda ayudar a encontrar un trabajo, nadie que me pueda ayudar a encontrar un sitio donde alojarme, nadie que me pueda dar un pequeño estímulo moral en esas circunstancias? La verdad, en esos casos la soledad, ese sentimiento de la soledad es terrible, ese sentimiento de la soledad es un freno enorme para poder dar ese paso y alejarse del narcisista, de esa situación tóxica. En estos casos, ¿qué es lo que yo le recomiendo a esa persona? Pues lo que le recomiendo sobre todo es que tenga confianza en sí misma, que tenga confianza, bueno, no solo en sí misma, sino que tenga confianza en las otras personas también, en esas personas que ha dejado atrás, en esos amigos que se alejaron, que se fueron, en esos familiares también que están lejos de ella, porque a pesar de que haya habido diferencias, a pesar de que haya habido problemas, yo estoy seguro que en ese momento, cuando ella se aleje de esa situación y trate de entablar conversación sincera con esas personas, trate de hablar con esos antiguos amigos, trate de hablar con esos antiguos familiares, con su padre, con su madre, con hermanos, siempre va a haber alguna persona que la va a poder ayudar. Incluso en muchas ocasiones personas extrañas, personas que va a conocer después una vez que rompa esa relación, porque después se va a ver obligada posiblemente a buscar un trabajo, se va a ver obligada a buscar un alojamiento. En todos esos procesos va a ir conociendo gente y estoy seguro que en algún momento va a encontrar alguna persona que va a ser una persona de buen corazón, que se va a dar cuenta de esa situación difícil que está atravesando esa persona y que al menos le va a dar el apoyo moral. Ya no digo económico, ya no digo que se desviva por ayudarla, pero sí le va a decir, oye, comprendo tu situación, te apoyo en lo que sea, cuando quieras conversar podemos conversar, si te puedo ayudar en algo te ayudaré, si te puedo facilitar alguna cosa como avisarte de algún trabajo, cualquier cosa, lo haré. Eso va a aparecer siempre. Uno tiene que tener confianza, ya digo, en sí mismo, pero también tiene que tener confianza en los demás porque somos seres sociales, porque
las personas tienen empatía por los otros, porque precisamente la empatía es esa fuerza que hace comprender las dificultades, los problemas que está atravesando la otra persona. Así que yo le diría a esa persona a esa víctima que tiene miedo por ese temor a encontrarse en una soledad absoluta, que esté tranquila porque eso no se va a producir. Por supuesto que va a ser un paso difícil. Por supuesto que se va a encontrar ese vacío del que hablamos siempre, esa soledad tremenda. Por supuesto que la va a sentir, pero tiene que seguir más adelante. Tiene que dar un paso más allá y entrar en contacto con las personas, entrar en contacto con la vida de nuevo, porque la vida la va a recibir con los brazos abiertos, porque la vida la va a acoger y va a encontrar personas que la van a ayudar. Así que yo le daría un mensaje de ánimo tremendo, de fuerza y de energía. En cuarto lugar, aquí tendríamos que hablar del miedo al cambio. Cuando una persona ha convivido durante un tiempo con un narcisista, ha ido perdiendo ese carácter de iniciativa, porque el narcisista siempre ha ido rompiendo cualquier intento de su víctima de autonomía, cualquier intento de hacer cualquier cosa, los mensajes de eres una persona inútil, no vales para nada, todo lo tengo que hacer yo, si tú estuvieras sola te morirías sola o solo. Esos mensajes descalificadores que van destruyendo la autoestima de la persona, van destruyendo la autoconfianza, van destruyendo la iniciativa de la persona, la van dejando a una persona absolutamente dependiente. Por eso a veces hablamos de dependencia emocional, cuando todo esto se implica con el sentimiento de la persona. Pero en cuanto a la persona como persona de acción, de persona que sabe tomar decisiones, que es capaz de tomar decisiones, la víctima poco a poco se va anulando, va perdiendo todas esas capacidades de hacer frente, y es normal que en esa circunstancia uno tenga un terrible miedo al cambio. Porque uno dice, bueno, yo estoy en estas circunstancias, estoy mal, pero estoy aquí. Conozco el entorno en el que estoy, sé las circunstancias en las que estoy, sé lo que tengo que soportar, sé lo que tengo que aguantar, pero ¿qué ocurre si yo cambio de circunstancias? ¿Qué va a pasar más allá de todo esto? La persona ha perdido toda la iniciativa, ha perdido toda la capacidad de solventar los problemas, ha perdido toda la capacidad de afrontar las dificultades. Esa persona se siente absolutamente indefensa. Esto, aquí entraríamos ya posiblemente, esto es algo muy similar a la indefensión aprendida. Ese ambiente constantemente hostil, ese temor, esa ansiedad permanente, lo que hace es que la persona se vaya retrayendo, vaya perdiendo actividad. Cuanta más actividad pierde, se va agudizando su propio problema, tiene menos capacidad de conectar con el exterior, tiene menos capacidad de enfrentarse, lo cual le hace tener más miedo todavía, y el caso es que se va produciendo esa circunstancia. Siempre, por explicar un poquitín el tema de la indefensión aprendida, hemos hablado en muchas ocasiones de ese experimento que se hacía con los perros, en donde tenían que dar en una palanca para poder salir de una jaula, y si se equivocaban recibían una descarga eléctrica, si acertaban la puerta se abría y podían salir. Lo que ocurre es que los investigadores engañaban a los perros de forma que dieran lo que dieran, al final siempre recibían una descarga eléctrica, y llega un punto en que el perro va perdiendo el deseo de dar a la palanca y se va quedando en un rincón porque sabe que haga lo que haga siempre va a recibir una descarga eléctrica. Pero el problema es que llegado a un determinado punto, los investigadores abrieron la puerta para que el perro pudiera salir de esa jaula en la que estaba metido, y sin embargo el perro no salía. A pesar de que veía la puerta abierta, el perro prefería quedarse donde estaba porque había aprendido el mensaje de que hiciera lo que hiciera, iba a recibir una descarga eléctrica, iba a recibir un refuerzo negativo, iba a recibir dolor, sufrimiento, de forma que a pesar de que tenía la puerta abierta, a pesar de que podía salir a la libertad, que podía alejarse de esa jaula que le había provocado tantos sufrimientos, el animal prefería quedarse en un rincón quieto, no recibir ningún tipo de estímulo, ni positivo ni negativo, pero quedarse ahí tranquilo. Exactamente lo mismo es lo que le ocurre a la víctima cuando está con un narcisista y tiene ese miedo al cambio, tiene miedo porque ha aprendido que cualquier circunstancia nueva que ocurra, cualquier situación en la que esté, siempre le va a reportar un sentimiento negativo. Eso, la persona ha perdido toda su iniciativa, ha perdido toda su capacidad de aventurarse, y eso es un freno tremendo hacia el que la persona busque la libertad. Esto es algo que los narcisistas hacen de forma intencionada, es algo que los narcisistas provocan
y que desean que ocurra porque de esa forma tienen a la víctima ahí para humillarla, para vejarla. Pero sobre todo lo triste de todo esto es que cuando la persona ya sea absolutamente inútil, cuando la persona haya perdido toda su capacidad, es cuando se va a producir el descarte. Es cuando ya deja de ser interesante para el narcisista, porque para el narcisista una persona que casi se ha convertido en un vegetal ya no le sirve para nada. Con lo cual la va a descartar y se va a buscar otra víctima y la va a dejar en el peor momento, en la peor situación, cuando la persona está más destruida que no es capaz de hacer frente a nada. Por lo tanto, no esperéis a llegar a esa situación en donde el narcisista os descarte, no esperéis a que sea él quien tome las decisiones y quien te deje abandonada como un perro en una jaula sin poder salir, incluso cuando te abren la puerta no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerse cargo de la situación, es sacar de dentro ese coraje, tratar de fortalecer la autoestima, tratar de darse cuenta de esa situación que está ocurriendo, de que estás con una persona tóxica que te está tratando de hacer daño, que te está tratando de hacer sufrir, y prepararte mentalmente para hacerle frente tú a esa persona, hacerle frente no en el sentido de atacarla a ella, sino de tomar la decisión de alejarte de ahí. Preparar todo, tratar de organizar, por eso siempre digo que hay que tratar de escribir todo para tener claro lo que está sufriendo, pero también hay que escribir los planes que vamos trazando para tratar de ir solventando los problemas, para darnos cuenta de que el cambio no siempre es terrible, de que el cambio en muchas ocasiones es a mejor. Lo que decía antes, la idea de que estamos metidos en un nubarrón, en medio de una tormenta, pero tener claro que más allá de la tormenta luce el sol, más allá de la tormenta está la tranquilidad, la calma, y que si decidimos cambiar vamos a ir siempre a mejor, nunca vamos a poder ir a peor de donde estamos, así que el cambio siempre va a ser bueno. Y en quinto lugar, otra de las causas fundamentales por las que a la persona le cuesta abandonar una relación narcisista es por motivos económicos. Todos sabéis cómo el narcisista va tejiendo esos hilos económicos, esas dependencias económicas en torno a la víctima, cómo va provocando esas circunstancias, muchas veces, por ejemplo, exigiéndole a la víctima que deje su trabajo, tratando de cortarle cualquier fuente de ingreso económico, muchas veces controlando la propia cuenta del banco de la víctima. ¿Cuántas veces hemos visto eso de no, no, déjame a mí, que yo entiendo de esto, que yo sé manejar estas cosas? El caso es que van haciendo todo un embolado, montando toda una historia en donde llega un momento en que tú ni siquiera tienes las claves de tu propia cuenta, no tienes recursos para hacer frente a la situación. A veces se dan las circunstancias de que son familias con hijos, víctimas con hijos que deben hacer frente a una situación difícil. El narcisista les niega incluso la pensión alimentaria, les niega el dinero, la víctima tiene que recurrir a la justicia, tiene que hacer frente a esas situaciones. De forma que en muchas ocasiones cuando piensan en toda esa circunstancia, cuando piensan en todo eso que puede ocurrir, en esas amenazas que le lanza el narcisista, la víctima muchas veces tiene miedo de dar el paso, tiene miedo de alejarse del perpetrador, del maltratador, porque sabe que va a atravesar graves dificultades económicas, que le va a costar mucho trabajo hacer frente a la situación. En estos casos yo lo que le recomendaría a las víctimas es que en primer lugar se organizaran bien todas sus contactos, tratar de recuperar en primer lugar esos contactos que tenían, esos amigos, esos familiares, tratar de ver a través de ellos cómo pueden ir solventando esos pequeños problemas económicos que se van presentando, dónde alojarse, cómo alimentarse, y todo eso ir organizándolo bien. Los problemas que en principio nos parecen muy grandes, cuando los detallamos y vamos tratando de resolverlos paso a paso, ya no van siendo tan grandes, sino que se van haciendo pequeños y pueden ser fácilmente resolubles. También que no tengan miedo a meterse de nuevo en el mercado laboral, de buscar un trabajo, de volver a trabajar de nuevo. Una persona muchas veces piensa, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que sé hacer yo? Sin embargo, cuando se ponen en marcha, cuando se ponen en actividad, resulta que pueden hacer muchísimas cosas de las que no eran conscientes. La capacidad humana es enorme para hacer frente a las dificultades. Por eso yo les diría que no tuvieran miedo a esa situación económica,
Por supuesto, que no actuaran irreflexivamente, que reflexionaran, que trataran de ir solventando las cosas paso a paso, pero sobre todo que no tengan miedo. La forma de afrontar los problemas es sin miedo, es de cara, es tratando de solucionar las cosas, porque el miedo paraliza y el miedo provoca todas estas causas, porque en el fondo detrás de todas estas causas está el miedo a la nueva situación, está el miedo a las nuevas circunstancias. Bueno amigos, esta era la exposición de hoy, estas 5 causas que provocan que la víctima permanezca al lado del narcisista y que no es la dependencia emocional. Si a todo esto añadimos la dependencia emocional, la verdad es que se comprende por qué hay personas que permanecen durante muchísimos años al lado del narcisista y no son capaces de dar ese paso de alejarse de él. La dependencia emocional es añade otro grado superior a esta dependencia, añade otro grado superior a esta dificultad para alejarse del narcisista. Bueno, vamos a pasar a responder a las preguntas que nos quedan por aquí, porque ya nos quedan muy pocos minutos. Nadia Melina Casanova, doctor, estoy en proceso de alejarme. Hace 13 años que estoy viviendo en pareja y en estos últimos meses abrí los ojos y sé que es narcisista, pero no me puedo separar. Bueno, hay que analizar la situación, hay que desglosarla, como he dicho, ahí puede que estés en alguna de estas circunstancias. Si me dices que has abierto los ojos, quizá ya no exista una dependencia emocional, quizá sea alguna de estas causas. Por eso te digo, analízalo tranquilamente. Sobre todo nunca le cuentes nada de todo esto al narcisista, porque si no él va a hacer todo lo posible para que no te alejes. Organízate tú por tu cuenta y trata de ir solucionando los problemas para poder dar ese paso definitivo y acceder de nuevo a la libertad, a la felicidad. Nadia Melina, cada vez que pienso en echarlo de mi casa me invade un miedo de muerte, me falta el aire. Bueno, posiblemente tengas una situación en la que sientas miedo, tengas cierta ansiedad. Este es un problema que tienes que tratar de solucionar, pero es muy importante el analizar las cosas fríamente, escribirlo, escribir también esos pasos que quieres dar, cómo puedes hacerlo, incluso si es posible que hables con otra persona, posiblemente puedas hablar con un psicólogo, con un experto, posiblemente con un abogado para ver las implicaciones legales de lo que vas a hacer. Angelina Flores se fue hace un mes, este fin de semana vino a casa, pero solo contesté el saludo y solo se quedó 2 minutos con mis hijos, que ya son adultos, me quedé con taquicardia, solo vino a robar mi paz. Bueno, aquí yo te recomendaría que practicaras sistemas de respiración para tratar de que no te provoque esa ansiedad. Todo esto estamos viendo hoy a lo largo del chat muchas circunstancias de ansiedad, ¿no? De situaciones en las que uno se siente agitado, uno siente que su respiración se acelera, que su corazón se acelera. Aquí yo recomendaría que hicierais meditación, que hicierais relajación, que aprendierais a respirar para poder hacer frente a esas situaciones que os provocan angustia y ansiedad. Perla Gil, Nadina, te recomiendo ver todos los vídeos que más puedas del doctor Antonio. Cuando entiendas bien todo, verás cómo encuentras la manera. Yo tenía miedo, terror, pero lo logré, vos también podrás, efectivamente. Lo primero es darse cuenta de la situación. Y después, una vez que uno es consciente del problema que tiene, de las dificultades en las que está, es ir buscando las soluciones, ir tratando de solucionar esos pequeños problemas que se presentan, dividir un problema grande, dividirlo en problemas pequeños y tratar de ir solucionando uno por uno. Angelina Flores, así es, me sentía culpable de no tenerlo como él esperaba, estoy en terapia y hoy sé que yo no soy responsable de sus decisiones y sí soy responsable de cómo reacciono. Efectivamente, uno es responsable de sí mismo y de nadie más. La responsabilidad cada uno tiene que asumir la suya, el narcisista tiene que hacerse cargo de sus cosas, de sus problemas, de sus humillaciones, de sus vejaciones, y tú tienes que hacerte cargo de tu propia vida, de tomar aquellas decisiones que debes tomar. Zuli Estela Muñoz, Mejía, buen día. María Bernardita Zárate, don Vicente, muchas gracias, tal cual lo define, lo que es un narcisista es tal cual. Mar Bizueto, hola, buenas noches, un placer saludarlo, gracias por compartir sus conocimientos y ayudarnos a salir de este trauma.
Larisa Reyes, muy buenas noches, doctor, gracias por su invaluable ayuda. Larisa Reyes, saludos desde Texcoco, México. Perla Gil, es la lección de amor propio más grande que uno puede vivir, es una guerra fría, despiadada, pero creo que tarde o temprano uno siempre piensa en irse. Qué claro lo explica usted, doctor. Bueno, me alegro que el mensaje llega claramente, ese es el camino que hay que seguir. Yo lo explico muy fácil, por supuesto, después cada persona tiene su propio mundo, tiene sus propias circunstancias, pero hay que tener claro y hay que entender que se puede hacer, que se puede lograr, que uno puede recuperar su vida. Aquí vemos muchísimos casos cada día de personas que se han alejado de los narcisistas, que han recuperado su vida, que del otro lado no hay nada terrible, del otro lado solo hay libertad, felicidad y que hay que dar ese paso de una forma definitiva. El Laura Jorritma, la fuerza para alejarse del narcisista viene de adentro. Hay que alejar los sentimientos, contacto cero y no ver atrás, solo seguir adelante y pensar en uno mismo. Todo se arregla, no hay que dudar. Un mensaje muy positivo y muy importante de Laura. Matías y Andrea, sí, a mí me pasó, estoy a 10.000 kilómetros de mi país de origen. Estuve en una relación con un narcisista y decidí dejarlo. La verdad no tenía dónde ir, qué hacer, pero en el camino he encontrado a personas. Es un ejemplo de lo que hemos hablado hace unos minutos, de cómo sí es posible hacerlo, de cómo sí es posible encontrar personas, de que no hay que tener miedo. Matías, Andrea, personas maravillosas y yo misma empoderándome, ánimo adelante. Mike Baptiste, vivimos unión marital, pero se ausenta periodos de 5 o 6 meses, me aplica la ley del hielo, no me quiere firmar unos documentos. Bueno, pero en realidad uno debe dar el paso de alejarse y después buscar la forma legal de hacerlo, ¿no? De todas formas, lo duro es convivir con una persona así. Es preferible alejarse y después tratar de solucionar los otros problemas, ¿no? Y sobre todo detallar siempre las cosas, escribirlas, porque es la forma de tener un poco más claridad en los problemas que se presentan. Belén Fernando, buenos días. Crueles con los perros, conozco el experimento, queda bien traído. Perla Gil es así lo mismo que el ejemplo del perro. Belén Fernando, jaja, ahora estoy con el tema de la cuenta común. Voy de sorpresa en sorpresa. Bueno, es cierto, ¿no? Relatamos cosas que le ocurren a las personas. Manuel Álvarez, Antonio, ya decidí alejarme y no dejar de manipularme con correos y correos, no sé cómo quitármela de encima. Pues aplicando contacto cero, rompiendo todo tipo de vínculo. Terminar con los correos, terminar con los contactos, con las llamadas telefónicas, con los WhatsApps. Lord Poe, no sé cómo lo hice, tal y como estaba, pero me organicé, conseguí un piso de alquiler muy barato y un día yo sola cargué el coche 3 veces e hice mi traslado. Aquí Lorda nos pone un ejemplo de cómo hay que tomar la decisión de hacerlo y después cuando uno ya vuelve a la normalidad uno se da cuenta del paso importante que dio y de lo que representó en su vida. Marisol García, es difícil, uno está en negación o en una parálisis y una confusión así, es difícil saber qué hacer. Por eso yo os digo, hay que hacer introspección, hay que reflexionar, hay que escribir, eso ayuda mucho a tomar decisiones, ayuda mucho sobre todo a saber cuál es el problema que uno tiene que enfrentar, saber los pasos que tiene que ir dando. Bueno amigos, muchas gracias. Ya se nos ha pasado la hora, ha pasado el tiempo volando. El viernes estaremos de nuevo aquí, último día de la semana, viernes a las 6:30 de la mañana. Cuento con todos vosotros, así que un abrazo muy grande y a seguir empoderándose y luchando y adelante. Muchas gracias y hasta el viernes.